estamos realmente contentos en Iquique Televisión porque llegó la revista de CNTV, ¿cierto?, del Consejo Nacional de Televisión 2013. Y en esta ocasión hay un artículo, un apartado en que hablan de la televisión regional y destacan a nuestro canal, a nuestro Iquique TV, en donde con tanto esfuerzo y cariño vamos por ahí logrando que la televisión regional vaya siendo digitalizada, vaya siendo de la mejor calidad posible. Además, tal vez está mal solamente que lo diga yo porque trabajo en este canal, pero el tratamiento que le damos al acontecer noticioso es realmente muy serio y muy libre. Así es que nuestro canal, destacado entre los canales importantes de nuestro país. Genial. Y bueno, que se reconozca por ahí el trabajo que con tanto esfuerzo hacemos todos, siempre nos llena de alegría. Pero bueno, ahora está con nosotros Manuel Fernández, quien es el Seremi de Salud de Tarapacá, una región que se está viendo realmente muy afectada por el tema de la influenza ahora en invierno. Y bueno, así todo me parece que hay bastante gente que no se está vacunando. Me decía su periodista Janet Rebolledo antes de comenzar que llevan 3 muertos en la región, 3 muertos por influenza. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien. Antes que todo, digamos, saludarlo a ustedes como equipo, darle las felicitaciones por el reconocimiento que se hace en la revista y bueno, y saludar también al público televisivo que hoy día nos está escuchando y viendo. Ok, Seremi, comencemos, aboquémonos a lo nuestro. ¿Cómo comienza esta situación de darse gente que se está muriendo en la región por el tema de la influenza? Primero, plantear que la condición a nosotros nos tienen alerta como sistema de salud. ¿Ya? No, acá no existe una alerta sanitaria, no existe una condición de que vaya a poner en riesgo ninguna situación específica, pero sí que a nosotros nos alerta en términos de encontramos una situación epidemiológica que es digna de ser, digamos, atendida, revisada, monitorizada y obviamente tomar las medidas que son tendientes, digamos, a controlar lo que pudiera ser una situación peor. Ahora, claramente esto tiene que ver con la época de invierno. Nosotros estamos ya sobre lo que es el plan de invierno que prepara el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Iquique y también la Seremi de Salud, y que tiene varios componentes. Entre esos componentes, obviamente, la vacunación juega un rol protagónico. ¿Vacunamos por qué? Y eso es importante entenderlo. No vacunamos, digamos, a cualquier persona. Vacunamos a aquel grupo de la población que se entiende que tiene ciertas condiciones inmunológicas que la hacen más peligrosamente expuesto a lo que pudiera ser un virus que son típicos de esta época. Cuando hablamos virus típicos de esta época nos referimos fundamentalmente a la influenza, a la W135 y bueno, y otros agentes que también se plantea, digamos, en este tiempo. Pero esto se ha ido convirtiendo casi en un fantasma para los chilenos cada invierno. Entonces, a mí me parece que de alguna manera las personas, estos grupos de peligro, de lo que usted me está hablando, que necesariamente se tienen que vacunar, me parece que muchas veces no quieren entender, no quieren hacerlo. Bueno, claramente, acá tú me hacías una pregunta hace un rato atrás, tenemos 3 fallecidos a la época, el año pasado, el año 2012, en todo el año cursamos un total de 2 fallecidos en el grupo de adultos mayores, que son el grupo que debe recibir la vacunación, y hoy día tenemos, digamos, una condición de 3 pacientes, digamos, que han fallecido, uno que está en el rango de, perdón, 2 que están en el rango de adultos mayores y otro que está en el rango, digamos, de menores de 65, un paciente de 46 años que fallece, digamos, asociado a otra patología de base que no se estaba controlando, y ahí un tema importante también a tener presente. Ese cuadro hace que al momento de contraer la influenza se resienta mal el organismo, entre en un compromiso general y en definitiva desemboca en la muerte. Fue de bastante rápida evolución. Los otros 2 pacientes fundamentalmente tienen que ver con una condición, uno de edad y el otro tiene que ver por un tema, digamos, que estaba cursando un cáncer terminal, que obviamente lo tenía en una condición inmunológica que frente, digamos, a la presencia del virus, la práctica... no se pudo defender el cuerpo. Exactamente. Entonces, lo importante es que acá toda la población se puede enfermar. Si en definitiva hay cierta porción de la población que son los grupos objetivos que al enfermarse se puede comprometer y agravar más.
Y es el grupo que necesitamos proteger. ¿Cuáles son estos grupos? Mayores de 65, las personas adultas mayores tienen que recibir sus dosis, y ojo, que es el grupo, digamos, que tiene menos cobertura en estos momentos. O sea, tenemos cerca de 18.000 adultos mayores que debemos vacunar, y resulta que hemos vacunado 10.000, y quedan aún 8.000, digamos, pendientes de recibir la vacuna. Seremi, muchas veces uno le pregunta a la gente y dice, no, es que yo me enfermo peor con la vacuna. Bueno, lo hemos tratado de aclarar y es importante que la gente entienda. Primero, hay un elemento claro en la vacuna que requiere un tiempo previo para poder vacunarse, para poder tener inmunidad. Son por lo menos entre 15 y 21 días los que se requiere el organismo para asimilar todo el efecto de la vacuna, generar esta inmunidad y por lo tanto, eventualmente en esa ventana que se abre desde que me vacuné hasta que tengo la inmunidad, puede ser que yo tenga contacto con alguien que tenga influenza y yo la termine desarrollando. Y por otro lado, el virus en la vacuna contra la influenza lo que protege es contra la influenza, pero no te protege por otro resfrío causado por otro agente. Y por lo tanto, en rigor, ahí lo importante, digamos, que las personas igual tomen hábitos y conductas preventivas. Y cuando hablamos de eso es tratar de evitar las aglomeraciones, este tema de estar en espacios muy hacinados y poco ventilados. Por lo tanto, la segunda tarea tanto en la familia como en la oficina o en el trabajo tiene que ver con ventilar los espacios. Ahora hace un poquito más de frío, por lo tanto tendemos a cerrar las ventanas, las puertas. Bueno, igual hay que hacer una ventilación, hay que permitir que el aire recircule y que se renueve. Por otro lado, la persona que ya está con un compromiso tiene que tratar de estornudar. Si va a estornudar, no hacerlo con las manos. ¿Cuál es la forma correcta de estornudar? Digamos, hacerlo con el antebrazo, ¿sí? ¿Por qué no es así? Claro, ¿por qué evitar las manos? Porque las manos, digamos, se transforman en un buen vehículo de transmisión hacia otra persona. Yo al final me despido acá y te doy la mano, o llego a un lugar y te saludo, o manipulo cosas. Pero esa es la razón. No es que el antebrazo cubre más. No, tiene que ver con un tema de evitar que contaminar las manos. Ahora, el lavado de manos es crucial en este tema. Sí. ¿Ya? El lavado de manos a nosotros no solamente nos protege contra este grupo de enfermedades, sino que con lo que hemos estado nosotros comunicando mucho, que tiene que ver con el tema de las enfermedades entéricas, particularmente con la hepatitis A. Y lo otro, proteger a nuestros niños. Esa es la evitar otra pregunta. Tratar de los niños, ¿cómo está el tema de la cantidad de niños vacunados en la región? También, a ver, ellos han estado mejor que los adultos mayores, ¿ya? O sea, las mamás tienen más conciencia con respecto a la vacunación de sus niños. Pero igual hay una cantidad importante, cerca de 2.000 niños que deberían vacunarse y no se han vacunado. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis, porque en rigor son niños que están en una condición que eventualmente de adquirir una influenza se pueden digamos, enfermar. Seremi, ¿qué pasa si estas vacunas sobran? ¿No podría irse a vacunar gente de otros grupos, ya que el grupo objetivo no está yendo a vacunarse por diferentes razones? Primero es que tenemos que extremar todas las acciones tendientes a que se ¿cómo vacunen. sería ir a buscarlos con carabineros a la casa y decirles póngase la vacuna? Créeme que estamos haciendo una suerte de ese tipo. Estamos revisando bases de datos, estamos llamando a las mamás a través de los consultorios, estamos yendo a visitas domiciliarias. Insistiendo en que lo hagan. Los consultorios tienen un despliegue territorial, tienen una población asignada y por lo tanto ellos tienen que desplegarse. Ahora, para nosotros, y acá el llamado, digamos, a la comunidad es que nosotros siempre va a ser más eficiente el que la comunidad acuda al consultorio a que el consultorio salga a la comunidad. Claro, porque muchas veces nos pasa que tenemos una programación de visitar 50 domicilios y resulta que visitamos 50 domicilios y no estaba la persona y resulta que hay que volver a ir y eso dificulta, digamos, que entonces terminamos de las 50 vacunando a 5 y claramente el uso de recursos es mucho más, es más óptimo cuando lo logramos, digamos, centralizar la atención en el consultorio. Ahora, los niños entre 6 y 23 meses, recordar que tienen que recibir no solamente la vacuna de la influenza, sino además tienen que vacunarse contra la WS35 que causa la meningitis. ¿Ya? Ahí los niños que se vacunaron y tenían menos de 2 años tienen que recibir una segunda dosis. Y ahí es donde estamos con un problema porque todavía nos faltan vacunar más de 4.000 niños en su segunda dosis. Y a lo mejor la mamá, la impresión que uno puede tener es que la mamá pensó que vacunándolo una vez estamos listos. Y no, y eran menores de 2 años, requiere una doble dosis. Y en el caso de los niños que han ido cumpliendo 9 meses, que se les dijo al principio que no podía vacunarse porque tenía 9 meses, ahora ya tienen 1 año, o sea, ahora tienen más de 9 meses y tienen que vacunarse. Y no solamente eso, tienen que recibir 2 dosis también, porque son menores de 2 años. Seremi, a ver, entonces, para que nos quede bastante claro, tenemos dos vacunas que tienen que ver con influenza, 2 dosis, ¿verdad? La influenza... ¿Cuántas dosis son para la influenza? La influenza generalmente para toda la población es 1 dosis. Ya, pero cuando se vacuna por primera vez, requiere 2 dosis. ¿Ya? ¿Eso independiente que yo sea un mayor de 65 o sea un menor de 23? Estamos hablando de niños, de bebés, entonces. Exactamente. Y
Hay 2 dosis también para meningitis. Para la meningitis, efectivamente, la vacuna W135 es para los niños menores de 2 años en 2 dosis, ¿ya? Por lo tanto, y ahí como el rango era de 9 meses a 5 años, Ya. esa población la vacunamos completa. Pero ahora tenemos que revacunar a los que tenían menos de 2 años. Que es la segunda Claro, dosis, pero en además- ambas, en ambas. Claro, pero además cuando partimos con este tema, había niños que tenían 7 meses, 8 meses, que le dijimos, no Que- se puede vacunar. claro. Pero que a esta altura que ha pasado los Ya meses... tienen que tener las 2 dosis. Claro, ya tiene ¿Cuánto que tiempo iniciar- tiene que haber, Seremi, entre la primera dosis y la 3 segunda? meses. 3 meses. Nosotros partimos en diciembre y luego comenzamos a vacunar en marzo. A Pero esta es- altura, si todas las personas hubieran tomado la conciencia de vacunar las 2 dosis, ya deberían estar todos vacunados. Seremi, pero ¿y si resulta el que me niño faltan acaba de 4 cumplir los meses. 9 meses ahora, la otra dosis va a ser para En primavera? septiembre. Nosotros tenemos pensado, digamos, que hasta junio estamos vacunando la primera dosis y hasta septiembre a todos los que se vacunaron por primera vez, volver a vacunarlo. ¿No baja el nivel de peligro de contagio con el calorcito cuando ya llega el verano? y Sin eso? duda. Más que asociado al calorcito, tiene que ver con que obviamente uno tiende a vivir más al aire libre, tiende al haber más calor, hay más circulación en el ambiente, hay menos saturación y por lo tanto menos transmisión. Pero igual tenemos peligro igual de tenemos contagiar. peligro y de hecho recordar que en diciembre fuerte hubo una cantidad importante de fallecidos en Santiago producto de la W135. ¿La persona se puede seguir vacunando durante todo el año? No es lo ideal. Si acá lo óptimo es No, enfrentar pero- el invierno. No, claro, pero si tenemos un niño que en este momento tiene 5 meses y se puede vacunar la primera vez en agosto y la otra en diciembre, que lo haga igual, digamos. O sea, claramente para influenza se puede vacunar hasta diciembre. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la influenza está dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, parte de las vacunas normales que se le ponen a los niños. Pero la meningitis no. Pero la meningitis va a durar hasta el 30 de junio, digamos, para la primera dosis, y luego aquellos que estén vacunados y requieran una segunda dosis posterior a esa fecha, se les va a poder vacunar. Pero no está garantizado para el resto del año, Ya, pero la segunda dosis también puede ser antes del 30 de junio de meningitis. sin duda. Ya, perfecto. Si ya recibieron la primera, pueden ponerse la segunda perfectamente. Ok. Ahora, importante en esto, y lo comunicamos, nosotros ya tenemos un caso de W135 en Tarapacá. No todas las regiones en el país tienen W135, nosotros estamos bastante bien hasta este fin de semana porque no teníamos W135. Y resulta que el fin de semana el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, Ujú. nos comunica que un paciente adulto presentaba, digamos, positivo a W135. ¿Seremi, me puedo vacunar yo, por ejemplo, una persona de mi edad? Sí, toda persona se puede vacunar con las vacunas, tanto de influenza como de W135, Pero de meningitis pero también, ¿no? es gratuito solamente para los grupos de riesgo. Ya, ¿Ya? perfecto. Ahora, lo importante de esto, porque el paciente está bastante bien de salud, ha ido recuperándose, y eso es muy interesante, muy importante y qué bueno. Pero Cuando lo importante hablamos de que W135, para que ustedes entiendan, en su casa es meningitis. sí, lo importante de esto tiene que ver con que nos demuestra que la bacteria W135 está en la región y que eventualmente alguien conversando vacunado? con otra persona se puede contagiar. ¿Usted Yo está por vacunado? influenza estoy vacunado, por W135 no estoy vacunado porque no estoy en el grupo de riesgo, Ok. Entonces la en el grupo gente- objetivo. En el grupo objetivo. En ese caso Entonces la estamos todos gente en riesgo, el grupo objetivo es- tiene que ir a vacunarse, es la única forma que tenemos de mejorar nuestros niveles de salud y de vida. Sí, vacunarse y tomar las medidas preventivas. Que serían Ventilar los espacios, evitar aglomeraciones, lavarse estornudar las con el manos, antebrazo, estornudar lavarse con las el manos, antebrazo. evitar que niños se expongan a diferencia de temperatura en general, eso para toda la población. Y evitar, digamos, a personas, no evitar, pero sí tratar de controlar el acceso a menores, a lactantes, sobre todo personas que puedan estar con problemas respiratorios. Seremi, ¿dónde puede ir la gente para vacunarse? ¿Consultorios, hospital? Fundamentalmente, Pero también están haciendo algunas campañas en los jardines infantiles. nosotros ya hemos hecho la campaña en los jardines infantiles, la verdad las cosas que hemos pasado 2 o 3 veces porque vamos una vez y no encontramos al niño, lo volvemos a ir. Ya. Ya hemos hecho los jardines infantiles, en estos momentos estamos intensamente, digamos, en lo que es consultorio, en consultorio y en SAPU, porque en el SAPU, digamos, me permite vacunar hasta más tarde, y por otro lado, estamos en la Cruz Roja todavía, estamos en las cajas de compensación, sobre todo para apuntar al grupo de los adultos mayores. Los adultos no mayores, los adultos que se quieran vacunar por su propia cuenta con una sola de meningitis basta. Sí, Ya, sí. perfecto. Sí, Solo por su los cuenta, bebés. solo los bebés es gratuito. Y Ya, pero solo los bebés 2 veces. solo los bebés que son menores de 5 años. Ok. Perdón, Menores de menores de 23. 2 años. Menores de 23 meses. Sí. Ok. Seremi, gracias por haber venido. Creo que ahí la entrevista estuvo rápida pero intensa y me sorprendió mucho que se esté muriendo gente acá en la región.
Vamos a un corte y volvemos de inmediato en Iquique al Día.